Hola a todas y todos. El profesor Porter, padre del concepto de estrategia competitiva, ofrece una clasificación de los diferentes enfoques estratégicos a nivel competitivo, diferenciando tres tipos: liderazgo en costes, diferenciación y enfoque. En este vídeo vamos a centrar nuestra atención en uno de esos enfoques, el liderazgo en costes. Conoceremos así cuáles son los principales factores en los que las personas encargadas de la dirección de la empresa deben prestar especial atención para el logro de esta estrategia. La estrategia de liderazgo en costes es un enfoque a nivel competitivo que toda empresa debe plantearse adoptar, independientemente de que finalmente así lo decida, ya que el éxito en su implantación puede conllevar elevadas cifras de rentabilidad. Es una estrategia que funciona muy bien cuando existen contextos poco favorables para la empresa, como por ejemplo una crisis económica o una guerra de precios entre competidores. Además, en las últimas décadas han adquirido una gran importancia, ya que existen sectores en los que la aparición de un líder en costes fuerte ha hecho tambalear sus cimientos, llegando incluso a modificar completamente la estructura tradicional y sus modelos de negocio relacionados. Pensemos en el caso clásico de la irrupción de las aerolíneas de bajo coste, no solo en el sector aéreo, sino también en otros sectores relacionados, como por ejemplo el turismo. Ser líder en costes significa ser el competidor de más bajo coste del sector. Ojo, de más bajo coste. Existen tres circunstancias a tener en cuenta a la hora de adoptar este enfoque estratégico. En primer lugar, solamente existe este tipo de ventaja competitiva cuando los costes de la empresa son inferiores a los del resto de los competidores. En segundo lugar, el ahorro en costes puede ir o no acompañado de una estrategia de precios bajos. No debemos confundir precios con costes. El foco de atención en esta estrategia es la reducción en costes, no la fijación de precios bajos. Y en tercer lugar, este enfoque estratégico requiere de un fuerte control presupuestario, requiere de altos volúmenes de producción, de rotación, de fuertes inversiones en infraestructura. De hecho, Porter indica que toda empresa interesada en seguir una estrategia de liderazgo en costes debe buscar las fuentes de obtención de ventajas competitivas relacionadas obviamente con esa reducción en costes. A dichas fuentes él las denomina factores de coste y son esos factores que tenéis subrayados en azul en la transparencia. Ojo, el orden de prelación de los factores de coste no es casualidad. El factor de coste número 1 es más influyente a la hora de reducir el coste de una determinada actividad que el factor de coste número 2, y así consecutivamente. Comenzaremos explicando el primero de los factores de coste, las economías de escala. Las economías de escala son la reducción del coste medio conforme aumenta la escala, es decir, conforme aumenta el volumen de producción. Es importante diferenciar entre capacidad y economía de escala. A mayor capacidad productiva, mayor coste fijo, mientras que a mayor economía de escala los costes fijos se reparten o se diluyen entre un mayor número de productos. Por tanto, en ocasiones no resulta aconsejable aumentar la capacidad productiva para beneficiarse de la economía de escala. Además, también es importante llevar a cabo un análisis de la sensibilidad a la escala de las actividades. Son más sensibles a la escala las actividades que tienen un alto componente de costes fijos. Por ejemplo, los gastos en I+D, en publicidad, la inversión en infraestructura son actividades tradicionalmente más sensibles a la escala que el gasto en aprovisionamiento o en fuerza de venta. El segundo de los factores de costes enumerados por Porter es el efecto experiencia de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje hace referencia a que el tiempo de fabricación de una unidad de productos disminuye conforme se van produciendo mayor número de unidades. Esta disminución de tiempo se traduce en una disminución de los costes directos de mano de obra. Y el efecto experiencia no es más que una generalización de la curva del aprendizaje al ser aplicada no solamente a los costes de la mano de obra directa, sino también a otros costes productivos. En tercer lugar, tenemos el uso de la capacidad productiva como factor de coste. Porter considera que el uso de la capacidad productiva va a implicar dos situaciones que afectan significativamente a la rentabilidad de la empresa. Por una parte, cuando la capacidad productiva disponible es superior a la capacidad necesaria, aparecen recursos ociosos, es decir, capacidad que no estamos utilizando. Y esa capacidad que no estamos utilizando se traduce en costes fijos, y esos costes fijos castigan la subutilización. Pero es que también se da el caso contrario, es decir, cuando la capacidad disponible es inferior a la capacidad necesaria. En este caso se afecta la rentabilidad a través de la pérdida de ingresos. Estaríamos diciendo adiós a unas potenciales ventas a las que no podemos hacer frente, a las que no podemos satisfacer
por la falta de capacidad productiva. Por tanto, el cálculo del uso óptimo de la capacidad productiva es una fuente de ahorro de costes muy importante. En cuarto lugar, tenemos como factor de coste a los nexos. Estos hacen referencia al hecho de que el coste de una actividad se ve afectado por cómo se desarrollan otras actividades. Y a este respecto, esas otras actividades pueden estar en la misma cadena de valor de la empresa o en la cadena de valor de proveedores y clientes. En el primer caso estaríamos hablando de eslabones horizontales, es decir, interrelaciones entre dos o más actividades de la cadena de valor, dentro de la cadena de valor de la propia empresa. Por ejemplo, la mejor coordinación entre aprovisionamiento y producción reduce el coste de inventario. También puede darse el caso que al aumentar el coste en una determinada actividad se reduzca considerablemente el coste en otra. Por ejemplo, la adquisición de mejores materiales, de materias primas de mejor calidad, aumentaría el coste de las áreas de compra y aprovisionamiento, pero al mismo tiempo reduciría el coste de inspección, de servicios postventa y el número de defectuosos. La empresa tendrá que saber equilibrar esos incrementos-decrementos de costes para que al final el coste total medio se vea disminuido. También tenemos los eslabones, en este caso verticales. Los eslabones verticales hacen referencia a las interrelaciones de la cadena de valor de la empresa, pero ahora sí con la de proveedores y clientes, es decir, con las actividades de la red de valor. En este caso existen dos situaciones a considerar. Cuando el llevar a cabo una actividad reduce tanto el coste de la empresa como la del proveedor o del cliente. Por ejemplo, la entrega de grandes cantidades de chocolate líquido en vez de en barras puede disminuir el coste de procesamiento no solamente de las confiterías, sino también del propio proveedor de materia prima, puesto que elimina el coste de fundir, moldear y empaquetar esas barras. Por tanto, es una situación win-win, ambos ganan. Pero también puede darse el caso contrario, cuando el llevar a cabo una actividad reduce el coste de la empresa, pero aumenta la del proveedor o la del cliente. Por ejemplo, la empresa de relojería japonesa Seiko, cuando se estableció en Estados Unidos, pagaba un atractivo incentivo a los joyeros americanos para que estos aceptaran reparar sus relojes y enviarlos después. Con ello disminuían la inversión en centros de mantenimiento en Estados Unidos y también el coste de procesar esos arreglos. Cuando esta situación sucede, entonces habrá que llegar a acuerdos de compromiso, de confianza entre empresa y proveedor o cliente para que así se revierta la situación y también se convierta en una situación win-win. Otro de los factores de costes mencionados por Porter son las denominadas interrelaciones o el compartir entre unidades. ¿Por qué? Porque el coste de una actividad de valor puede ser compartido entre unidades y así reducir el coste de la misma. Cuando se comparten recursos se disminuye el coste si esa actividad es sensible a la escala, al aprendizaje y a un mejor uso de la capacidad productiva. Pero también se pueden compartir conocimientos. Un ejemplo clásico es el de las impresoras de nuestro departamento. Hace un par de cursos la dirección del departamento tomó la decisión de adquirir una multifunción. Eso significó sustituir las impresoras individuales y sus costes asociados que teníamos cada uno de los profesores en cada uno de los despachos por una única gran impresora. Al finalizar el curso se realizó una comparativa de los costes de impresión del año anterior y la reducción del coste fue impresionante. Eliminamos prácticamente los costes del escaneado, los costes de las copias de examen en el servicio de reprografía, eliminamos los costes de toners y de reparaciones de las impresoras individuales. Fue muy importante la reducción de costes como consecuencia de compartir. Otro de los factores de costes es la integración vertical. En este caso no existe una solución única, es decir, en algunas ocasiones resulta más ventajoso desde el punto de vista de los costes integrarse verticalmente, por ejemplo, para evitar los costes del uso de mercado, para un mejor aprovechamiento de los recursos, porque así la empresa tiene un mayor control de sus actividades, pero en otras ocasiones resulta mucho más ventajoso en términos de costes desintegrarse y centrarnos solamente en aquella actividad en la que somos altamente eficientes y hacemos mejor que el resto.
y todo lo demás se lo pasamos, lo externalizamos a otras empresas que lo hagan mejor que nosotros. Así conseguimos un aumento en la flexibilidad y reducimos, incluso eliminamos las barreras de salida del sector. Por tanto, habrá que ver cuándo resulta más ventajoso en términos de costes si integrarse o desintegrarse verticalmente. Otro factor de coste de Porter es el denominado tiempo o oportunidad. A este respecto, Porter lo que nos intenta transmitir es que en ocasiones una empresa obtiene ventajas por ser el primer entrante, ser el pionero en un sector. Por ejemplo, la primera marca debe invertir menos para establecer y conservar su nombre, o desde el punto de vista de los recursos humanos, muchas personas prefieren ser contratadas por las empresas pioneras. Pero en otras ocasiones son los seguidores o los entrantes tardíos al sector los que disfrutan de ese ahorro en costes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, adquieren equipos más baratos, más modernos y, por supuesto, ellos no van a tener que soportar los costes de apertura del mercado. En octavo lugar tenemos como factor de coste las políticas discrecionales, es decir, a esas declaraciones que guían y canalizan el pensamiento dentro de la empresa. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo las líneas aéreas, tenemos a Ryanair como un ejemplo de líder en costes y a Iberia como un ejemplo de diferenciador. En el caso de los frills o los servicios y regalos que se dan en cabina, en el caso de Ryanair, la comida, la bebida o la prensa tiene que ser pagado por el viajero, mientras que en el caso de Iberia son servicios gratuitos. O el uso de los aeropuertos. Ryanair siempre va a intentar operar en aeropuertos secundarios porque tiene unos costes mucho más baratos que el uso de aeropuertos principales como realmente hace Iberia. En noveno lugar tenemos a la ubicación geográfica como uno de los factores de coste significativos. Por ejemplo, el operar, el instalarnos en unos países con niveles salariales más bajos va a hacer reducir nuestros costes operativos significativamente. Otro ejemplo, una ubicación cercana a proveedores va a reducir el coste en logística interna, mientras que una ubicación cercana, en este caso a clientes, va a reducir el coste de la logística externa. Tendremos que buscar la ubicación geográfica óptima que nos permita conseguir el mayor ahorro en costes posible. Y en último lugar tenemos a los factores institucionales, es decir, una serie de factores difícilmente controlables por la empresa, son factores externos a la empresa, pero que sin embargo afectan al coste y por ende a la rentabilidad de la misma. Por ejemplo, operar en ciudades con gobiernos locales que han apostado por la movilidad verde resulta altamente interesante para aquellas empresas que se dedican a la venta de bicicletas o de patinetes eléctricos. En resumen, ser líder en costes significa ser el competidor de más bajo coste del sector, pero no necesariamente el de más bajo precio. La empresa que decida seguir una estrategia de liderazgo en costes tendrá que analizar factor por factor cuál es el que más le interesa, cuál es el que más le va a suponer un ahorro en costes por volumen, un ahorro en costes por compartir actividades, conocimientos, experiencias y un ahorro en costes por, circunstancias ajenas, circunstancias externas a la empresa que también influyen significativamente en su coste. Para saber más sobre este tema hay múltiples manuales y artículos disponibles. Mi recomendación, como siempre, es ir directamente a la obra seminal de Michael Porter, en este caso al capítulo 3, que es el relacionado con los factores de coste. También recomiendo el artículo titulado Las directrices de coste como fuente de ventaja competitiva, publicado en el año 2005 en Estudios Gerenciales. Muchas gracias por su atención.